Bueno, estamos aquí con nuestra profe Ivette, que nos va a enseñar a hacer un lindo libro de dechado de puntada, ¿cierto, profe? Bueno, ¿qué materiales necesitamos? Entonces, miren, buenos días para todos. Lo primero que vamos a utilizar es una telita. Este es un género, profe. Género de sábana. Este es un género. Puede ser un género, un lino, un pedacito de dacrón, un pedacito de tela que tengamos en casa. Entonces lo que hicimos fue que lo cortamos. Luego lo dividimos 2, 4, 6 en 8 partes igual, ¿cierto, profe? Listo. Y vamos a empezar dividiendo los espacios. Los espacios. Sí. Entonces vamos a empezar ¿Listo? de menos a más. Bueno, ya. Vea, vamos a utilizar entonces hilos de madeja. Pueden ser matizados, pueden ser unicolor, no importa. Vamos a utilizar un tambor, nuestra aguja, una agujita de punta. Esta, mire, es una agujita para ciegos. ¿Y por qué es para ciegos? Uy, ahí se ve súper, profe. Porque la venimos acá y solamente la enhebramos colocando la hebra encima y haciendo presión, nada más. Listo, maravilloso. Entonces ya la tenemos enhebrada. Entonces colocamos el tambor y empezamos. ¿Qué puntada le vamos a hacer, profe? Vamos a hacer la división en cadeneta. Listo. Yo quería hacer un pespunte, pero la profe dijo que era muy bobo. Entonces sí, estamos haciendo una cadeneta. Entonces, arrancó atrás. Entonces, coloco la agujita, metemos y el hilo va por detrás de la aguja. Ay, qué bonito. Y de una vez va quedando de una vez. Como dentro de una argollita. Meto la aguja dentro de la argolla. Sí. Sacamos, abrazamos la hebra y continuamos. Meto la agujita dentro de la argolla, pasamos el puntico, abrazamos la aguja y sacamos. Bueno, profe, entonces yo ya le entendí. Entonces me voy a poner yo a hacer la tarea de hacer toda la división. ¿Listo, profe? Esta es nuestra puntada número 1. Número 1, la puntada cadeneta. Bueno, profe, mire, ya se me va a acabar el hilo, ¿cierto? Entonces usted me dijo que no va a ser un nudo, sino que vamos a unir. Vamos a unir la hebra que nos quedó por el revés. Vamos a hacer esto. Quitamos el tambor. Bueno, se me salió la agujita, no importa. Entonces, con las 2 hebras nuevas, voy a hacer una argollita corrediza. Uy, profe. La envuelvo en el dedo índice, la saco. Mire, me queda esta argollita. Sí. Entonces, meto el hilito que me quedó, lo metemos dentro de la argollita. Mire, ajusto estas 2 hebras y el hilo debe sonar. ¿Cómo sonar? Miren, el hilo hace como esto y la ajusta, mire. Lo estamos haciendo por el revés, ¿cierto? Por el revés, mire, acá, mire, Dianita, quiero que mire bien acá, mire. Mire, ahí ¡ay, ya vi! Y suena. Ya vi. Suena. Sí, señora. Cortamos las 2 hebritas. Ay, no tengo tijeras. Ah, pero usted tiene tijeras. Cortamos las 2 hebritas, de las 2 hebritas que nos quedaron viejitas. Mire, ahí quedó. Volvemos a enhebrar, ahora sí en nuestra... Y continuamos común y corriente. Continuamos común y corriente, enhebramos con nuestra aguja para ciegos. Esa aguja es genial porque uno la coge desde arriba y entra. Listo. Ah, es genial. Ahí está. ¿Listo? Entonces continuemos. Continuamos, metamos mi agujita y ahí sigo tejiendo, bordando común y corriente. Genial. Bueno, aquí ya terminé, entonces, profe, mire, pues no lo mire muy de cerca, estoy aprendiendo. Entonces, vamos a rematar ahora sí. Vamos a rematar. Metemos la hebrita acá por detrás. Meto por acá, meto por acá. Uy, esa sí se la dejé bien cortica. Sí. Ahorita me dijo que está despereciendo mucho. La metemos por acá y esta la metemos por acá. Ay, tan chévere que se devuelve, profe. Y cortamos para que no se vea feo. Ay, quedó hermoso, miren que no se ve nudo. Y cortamos. Pero ya quedó rematado. Quedó rematado. Listo, entonces ya quedó la vertical. Ahora vamos con las 3 horizontales para dividir los cuadritos. Perfecto.